Eso ya lo habíamos platicado. Yo me estoy apurando a calificar y de las notas, pues ya veremos ahí quiénes son las personas que van a aplicar a las tareas. Muy bien, entonces les decía que nosotros vamos a conocer en el momento concreto, vamos a conocer los aspectos relevantes para nosotros y principalmente para poder ejercer una defensa técnica. Yo por aquí les tengo una presentación que trabajé. Esto va a ser de una forma para mejor comprensión. Aquí les decía, la ontología jurídica estudia el ser del derecho. ¿Qué es el derecho? Es su esencia, clasificación y condiciones del ser jurídico. La nociología jurídica, el conocimiento del derecho. Si se dan cuenta que hay una diferencia entre la ontología habla del ser y la nociología habla de conocer el derecho. Y nosotros vamos a conjugar perfectamente el 1 y el 2 porque primero estamos hablando de una persona, de un ser con derechos y obligaciones. Dentro de sus derechos vamos a hablar que él tiene derecho a la defensa técnica. Y bien, al momento de involucrar la nociología, vamos a saber cómo vamos a aplicar ese derecho al caso concreto. Ya nosotros sabemos que en esta nociología vamos a empezar por citar derechos naturales en defensa de este ser enfocado en la ontología jurídica. La axiología jurídica es los valores en el derecho. ¿Qué valores debe perseguir el derecho? Jerarquías y principios valorativos. Ustedes recordarán también cuando estamos hablando, por ejemplo, del proceso penal, nosotros podemos tener claro las pruebas y nos puede decir el ser del derecho, esta persona, nuestro cliente nos puede decir, aquí tengo las pruebas. Podemos presentar estas pruebas en esta primera declaración, pero nosotros, conocedores del derecho, sabemos que esas pruebas no son presentadas en ese momento, porque por lo tanto hay un proceso penal que hay que respetar y habrá una fase dentro del proceso que se refiere al ofrecimiento de pruebas. Y si nosotros solicitamos por la urgencia, porque esto puede colaborar en la investigación, porque nuestro cliente está enfermo, porque tiene alguna situación médica que pueda empeorar, nosotros podemos solicitar una prueba anticipada. Es decir, valorar la prueba, y esto habla de la axiología. En la axiología nos habla de los valores en el derecho, de los principios valorativos. Y la deontología jurídica, el deber del profesional. Cómo debe actuar el jurista, principios éticos y responsabilidad profesional. Ustedes en algún momento, y si tuvieran también ahí el tiempo de que lo podamos incluir, el código de ética profesional. Hablando de la deontología, podemos darle una lectura, una segunda lectura, porque ustedes seguro ya han visto este código de ética profesional que en algún momento ya lo vimos durante los 5 años. Cómo la deontología nos habla del deber profesional, cómo debemos de actuar nosotros. Y si se dan cuenta, estas cuatro acepciones, estas 4 ramas de la filosofía,
no puede actuar una sin la otra, porque no podemos hablar de derecho, no podemos hablar de pruebas si no estamos hablando primero de una persona. Nosotros, como les decía, en la clase que ustedes llevan de jurisdicción voluntaria, o por ejemplo en el derecho mercantil, en cualquier área que ustedes estén llevando, el derecho administrativo, en todas se relacionan estos, en todas somos requeridos por una persona. Somos requeridos por este ser ontológico y sobre el cual vamos a poder, a deber aplicar el conocimiento del derecho que tenemos, a saber darle un valor a ese conocimiento del derecho y a nuestro desarrollo ético profesional. Hablamos de la ontología jurídica como la rama de la filosofía del derecho que investiga el ser del derecho, es decir, a la persona, su naturaleza esencial y qué lo constituye como realidad jurídica. Ya nosotros al conocer esto vamos a saber si nos están hablando de una persona, con qué tipo de capacidad. La ontología jurídica va de la mano muy directamente con el artículo 8 del Código Civil, que nos habla de la capacidad. Ustedes recordarán que cuando hablamos de la capacidad, estamos hablando de una capacidad relativa, de una capacidad absoluta y que existen presupuestos para hablar de una y de la otra. Y un presupuesto importantísimo para hablar de la clasificación de la capacidad, pues depende de la edad del ente ontológico, de esta capacidad que esta persona tiene una capacidad relativa hasta un día antes de cumplir 18 años. Y que nuestra nociología va a ser distinta al momento de ejercer esta defensa de los intereses de esa persona que ante la ley es un menor de edad. Nosotros aquí vamos a aplicar la axiología en el sentido en que nos vamos a enfocar en una ley que sea específica para el caso concreto, pero inmediatamente también vamos a conocer esa nociología y esa axiología que se refiere en la ley específica para este menor de edad. Existe la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Si nuestro ente ontológico es una mujer, sabemos también que la nociología y la axiología, además de hablar de derechos naturales, además de hablar de derecho específico, hay una ley específica para esto. Si es una persona de un adulto mayor, sabemos también que hay una ley específica para este tipo de personas, para este tipo de ser del derecho y que lo vamos nosotros a aplicar. Por eso es que les cito esos ejemplos, porque estas cuatro no puede una sin la otra. Hablamos de las características fundamentales de la ontología, búsqueda de la esencia, investiga la naturaleza intrínseca de lo jurídico, objeto preexistente, el derecho existe antes del ser estudiado o interpretado. Y en este objeto preexistente, el derecho existe antes de ser estudiado. El derecho objetivo está ahí y es el derecho subjetivo el que activa la práctica del derecho objetivo. El derecho objetivo está ahí listo para que un derecho subjetivo venga a tocar la puerta y venga a activarlo. La fundamentación conceptual establece las bases para toda reflexión jurídica. También nosotros aquí vemos clasificación y condiciones ontológicas. Aquí nuevamente tenemos la normativa de Kelsen, una relación realista sociológica, el derecho existe
en los hechos sociales y conductas humanas. ¿Por qué también se relaciona la sociología dentro de las ramas de la filosofía? Se llama la unidad ramas de la filosofía y la relación con el derecho. Y un área del derecho es el área sociológica. La sociología es la rama que estudia o es el área que estudia el desarrollo del ser humano dentro de una sociedad, cómo se comporta. Y cuando hablamos de una relación realista sociológica, el derecho existe en los hechos sociales y conductas humanas. Para hablar de sociología, para hablar de ramas de la filosofía y la relación con el derecho, la sociología es básica, porque, como bien decíamos, el derecho objetivo está ahí listo, pero es el derecho subjetivo el que lo activa, y es el derecho subjetivo dentro de su desarrollo sociológico, dentro de una sociedad, en el cual ustedes ven que para la creación, modificación, derogación, cualquier situación que se le quiera dar a la ley, previo a eso existe un estudio sociológico. Existe un problema, existe un estudio sociológico, que esto es lo que se va a convertir en una iniciativa de ley. Hay un problema específico en la sociología, el cual se tiene que, este problema sociológico es el que va a dar el pase de salida para que se constituya, se modifique, se magnifiquen las penas para mermar el conflicto que existe dentro de la sociedad. Esa es la relación realista sociológica que existe. La ecología, el derecho es vida humana viviente. La hermenéutica analógica integra normas, principios, justicias y conducta humana. Entonces, solo voy a dar ingreso, permítanme, por favor. Elementos del ser del derecho. ¿Cuáles son los elementos de ese ser del derecho que estamos nosotros conociendo? Sujetos humanos existentes, personas con expectativas y aspiraciones, vida social, normas jurídicas, valores y principios, la justicia, la moral, la política, que son elementos intrínsecos de una persona. ¿Por qué la importancia de la ontología para el derecho? Delimita el objeto de estudio, permite diferenciar el derecho de otras esferas como la moral, la política, la economía, la fundamentación de la ciencia jurídica, prevención también. Sin ontología jurídica, el derecho perdería su identidad como disciplina autónoma y su capacidad de abordar la complejidad de la realidad social. Aquí también les expongo ejemplos de la ontología jurídica. Un contrato de compraventa existe jurídicamente cuando cumple los requisitos formales establecidos por el Código Civil, independientemente de si las partes realmente lo ejecutan o no. El ser del derecho reside en la norma válida que regula este acto. Es decir, ¿cómo aplicamos un ejemplo de ontología jurídica? Si nos vamos al Código Civil, si nos vamos al libro quinto, a la segunda parte que nos habla de los contratos civiles, pensemos en el contrato de arrendamiento. Ahí están establecidas las obligaciones y los derechos de los elementos ontológicos, que los elementos ontológicos en el contrato de arrendamiento es el arrendante y el arrendatario.
y ahí están establecidas las condiciones, quién puede dar en renta, qué bienes puede dar en renta, y establece un artículo por ahí que establece, nadie puede disponer sino lo que es de su propiedad. Es decir, ese contrato existe jurídicamente cuando cumple los requisitos formales para su creación. Si nosotros nos vamos paso a paso formando el contrato de arrendamiento, ese contrato está jurídicamente válido, bien conformado. Nosotros hemos puesto en práctica la nociología y la axiología, haciendo ver los aspectos legales que comprenden el contrato de arrendamiento. Nosotros hemos puesto en práctica la deontología jurídica, cómo es el actuar del jurista. Nosotros hemos puesto en práctica en este arrendamiento la deontología jurídica, haciendo verles a las partes ontológicas los derechos y obligaciones que tienen ambos. ¿Cómo van a enfocar la nociología y la nociología y la axiología? Independientemente si ellos llegan a cumplirlo o no, la norma, el contrato está jurídicamente válido porque está jurídicamente bien hecho. Nosotros podemos también ejemplificar, señores, la deontología, que es el actuar del jurista, el conocimiento, la práctica nociológica, la parte axiológica, cumpliendo con los requisitos esenciales que la ley nos exige. Porque veamos en una perspectiva ecológica, el mismo contrato existe jurídicamente cuando dos personas interactúan, negocian y asumen compromisos mutuos. El ser del derecho se encuentra en esa conducta humana de interferencia, no solo en el papel firmado, porque bien nos dice también, la ley nos permite que ciertos documentos, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, se puede celebrar únicamente entre las partes. Pero pensemos cómo nosotros ponemos en práctica la deontología. La deontología nosotros la ponemos en práctica al cumplir con los requisitos nociológicos y axiológicos que la ley nos exige. Por ejemplo, si estamos hablando de notariado, que también lo podríamos tomar como ejemplo. Nosotros vamos a autorizar un testamento. Nosotros sabemos cuáles son nuestros requisitos por la nociología jurídica que nosotros conocemos, el conocimiento del derecho, cuáles son las normas que van a intervenir en ese momento para ese documento en concreto. Nosotros vamos a poner a la vista, vamos a poner el código de notariado, vamos a poner el código civil, y en el código de notariado nos habla a los elementos esenciales, requisitos indispensables para autorizar un testamento. Y también parte de la buena práctica deontológica de nosotros como juristas es cumplir con esos requisitos. Porque si bien nosotros en el ejemplo que estamos dando del testamento, dice requisitos esenciales para autorizar un testamento. Y dice la falta de estos requisitos hace nulo el documento. Y al hacerlo nulo, por la mala práctica nuestra, al hacerlo nulo, pierde su efecto. Imagínense que por la mala práctica nociológica, nosotros dejemos inválido un testamento. Ya no hay cómo recuperarlo, ya no hay cómo enmendarlo, porque en ese momento que nos damos cuenta, el autor de ese testamento ya no está presente, ya está fallecido. La nociología jurídica es la rama de la filosofía que estudia el origen, la naturaleza, la posibilidad y los límites del conocimiento en el ámbito del derecho. Analiza la relación sujeto-objeto, entre el jurista y el derecho, reflexiona sobre la esencia del conocimiento jurídico, estudia los límites del conocimiento legal, examina los métodos de construcción del saber jurídico.
Entonces, vemos aquí cómo estas 4 ramas de la filosofía, reitero, no puede actuar una sin la otra. Los 3 niveles y la condición de validez. Clasificación del conocimiento. Nosotros ya hemos también hablado, nosotros previo a invertir este tiempo de la mejor manera como lo estamos haciendo, estudiando una carrera universitaria, nosotros pasamos abismalmente esos niveles de un conocimiento vulgar a un conocimiento científico. Conocimiento vulgar es empírico, es cotidiano. El conocimiento científico es sistematizado y metódico. Estudio formal de fuentes jurídicas. Y el conocimiento filosófico es reflexivo, trascendental, análisis crítico de fundamentos. Dentro del conocimiento filosófico y el conocimiento científico existen ciertos dilemas en el cual nosotros hablamos del deber ser, cómo es la norma que tenemos que cumplir y en ese debate que puede entrar con la moral. Bueno, me decía alguien en una universidad privada el sábado, en una conferencia de derecho también que yo estaba impartiendo, me dice que si yo defendería a un asesino, si yo sabiendo que él cometió el delito, si la persona, el ser ontológico me dice que no se arrepiente de haberlo hecho y si no y que lo volvería a hacer ante esa manifestación, si yo ejercería la defensa técnica de esa persona. Esa fue la pregunta de esta persona hacia mí. Y pues yo le decía, si estoy en las condiciones, si lo quiero hacer, lo hago. ¿Y dónde queda la moral? Me pregunta de nuevo. Y ese es el conflicto en el que nosotros entramos entre un conocimiento científico y un conocimiento filosófico. Y alejado de estos dos, un conocimiento vulgar en el cual se puede conocer, no vulgar como tal la palabra, sino que ejemplifiquemos esto con el caso que les estoy contando de ese conocimiento cotidiano sin fundamento legal. Porque si yo no ejerzo la defensa, esa persona tiene derecho a una defensa técnica. Él no puede estar frente a un juez si no tiene un abogado. Es un derecho natural que él tiene. Es un derecho constitucional que él tiene. Y si no tiene un abogado, se le asigna un abogado de oficio. Recordarán ustedes eso. Entonces ese es el dilema entre el deber ser. Si bien es cierto, debemos conocer las normas éticas, pero lo moral no tiene que trascender lo legal, por favor. Tenemos el caso de un derecho ontológico en el cual la persona nos dice, yo presté dinero, me dieron este cheque sin fondos, hoy que voy al banco no tiene fondos, lo protesto, estoy en fecha. Y bien, viene por ahí lo moral atravesarse y decir, pero el señor que me debe me ha contado que el niño se enfermó, que su mamá se murió, que él se quedó sin trabajo, que la hermana se dobló el pie y que, ¿dónde está aquí el deber ser? Está bien, todo lo que se está aconteciendo, que todo se le complicó a la persona en el mismo tiempo, pero ¿cómo es? ¿Qué tenemos? Tenemos un cheque sin fondos, tenemos un protesto a tiempo, en plazo, corresponde una denuncia, un proceso penal del delito de estafa mediante cheque, alejada completamente cualquier otra situación familiar que le esté sucediendo. Apurémonos porque tenemos plazo. Y esto es el dilema, el conflicto entre el deber ser que nosotros también se los comparto. Cuando estamos nosotros frente a nuestros clientes, no tenemos que hacer ninguna manifestación, por favor. Tenemos que tener mucho cuidado con las actitudes al momento de gesticular, porque ellos nos están contando
todo lo que está pasando y nosotros en ese momento de una forma profesional enfocando en qué área del derecho, cómo voy a empezar la defensa técnica, qué le voy a responder, qué es lo que procede, sin entrar a hacer asombro, a hacer alusión, a exponer de forma personal sobre el caso. Ay, qué triste, ay, pobrecita usted, ay, qué ingrato él, ¿cómo fue posible que le hiciera eso? Qué infeliz esta persona lo que le hizo, qué triste, qué pobrecita usted. Esas son manifestaciones alejadas, por favor. Nosotros cuidado con esos gestos, nuestro enfoque es defensa técnica y también, por favor, mucha ética profesional, por favor, mucha buena práctica de esta deontología que estamos conociendo, porque previo nosotros a ser abogados, primero somos psicólogos. Ellos nos están hablando, nos están exponiendo cuestiones muy personales y nosotros tenemos que tener el tiempo suficiente para escucharlos y posterior a eso ir encuadrando este caso a una norma concreta. Condiciones para la validez, la razón, la experiencia, la interpretación y la argumentación. Bueno, pues ya va llegando la hora de despedirnos. Yo les trabajé esta presentación de una forma bastante clara. Al final de cada uno, yo les coloqué 1 o 2 ejemplos para que ustedes tengan una mejor comprensión. Me hacen el favor de leerlo, yo se los voy a compartir y quedo a sus órdenes. Que tengan buena noche. Gracias por su tiempo y nos saludamos la próxima semana. Feliz noche, licenciada. Gracias. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz semana.